Bueno, muy buenas tardes. Nosotros esta tarde les venimos a hablar de la piezoelectricidad y la ferroelectricidad. Mi grupo está compuesto por quien les habla, Samuel Beltrán y Juan Esteban Rodríguez. Bueno, antes de empezar a hablar de la piezoelectricidad, tenemos que definir unas palabras claves, las cuales vamos a definir a continuación. La primera palabra clave viene siendo piezoelectricidad, pero como este es el tema principal, de ella se hablará más tarde. Entonces seguimos con la siguiente, que es ultrasonido. Y los ultrasonidos son una serie de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. Y también es importante recalcar que el ultrasonido no tiene propiedades diferentes de las ondas audibles. La única diferencia vendría siendo que los humanos no podemos oír estas ondas. La siguiente palabra clave es dipolo. El dipolo es una molécula que existe cuando se da una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distintas electronegatividades. Como consecuencia de esto, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más electronegativo. La siguiente palabra clave es red cristalina, y esta es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. La cristalografía es el estudio científico de los cristales y su formación. Vibración. La vibración es simplemente una propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. Y por último, tenemos una onda. Y una onda es una propagación de energía en el espacio debido a la perturbación de algunas de sus propiedades físicas, como lo vienen siendo la densidad, la presión, el campo eléctrico o campo magnético. La siguiente, por favor. Bueno, aquí como tal ya vamos a empezar con la exposición de qué es la piezoelectricidad. Entonces, como lo podemos leer acá por siguiente, dice, es el término general que describe las propiedades que exhiben algunos cristales para llegar a polarizarse eléctricamente cuando se les aplica una tensión, pero esa tensión puede ser de dos formas, compresiva o extensiva. Entonces, uno de los ejemplos lo tenemos acá a continuación, que es el cuarzo. Entonces, también tenemos que hay dos tipos de piezoelectricidad, que es cuando la primera es, si el esfuerzo de compresión se aplica al cristal, este desarrolla un momento eléctrico proporcional a la fuerza aplicada. A esto le llamaremos efecto piezoeléctrico directo. Y opuesto a este es cuando el cristal se introduce en un campo eléctrico, la forma del cristal cambia levemente, y a esto lo conocemos como un efecto piezoeléctrico opuesto. Y esto pasa como consecuencia de la termodinámica del esfuerzo directo. También tenemos que tener en cuenta que la piezoelectricidad se da en redes cristaleras metálicas, por ejemplo, la turmalina y las sales de Rochelle. Todos estos ya tienen una polarización espontánea de por sí, y lo único que pasa con el efecto piezoeléctrico es que nos muestra unos cambios en su polarización. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar con el efecto piezoeléctrico en los materiales cerámicos, primero tenemos que definir qué es el PXC. Entonces, el PXC es un policristal de la forma AbO3, donde A es un metal divalente pesado como el Pb y B es un metal tetravalente ligero como el Ti y oxígeno. Y estas son estructuras tetragonales o romboédricas. Entonces, tenemos que un PXC cerámico puede considerarse como una masa de diminutos cristales orientados aleatoriamente. Después de ser calentado el material, este se vuelve isotrópico y no exhibirá un efecto piezoeléctrico con una orientación aleatoria. Otra característica que tenemos es que el PXC tiene dos electrodos metálicos situados en las caras opuestas de su eje de polarización, y al aplicarle una tensión a través de ellos al PXC, el cuerpo se deforma en la dirección del eje de polarización. Entonces, acá tenemos una imagen. Entonces en la figura lo que vemos es un cilindro de cerámica PXC en las condiciones de reposo. Entonces, si a este le aplicamos una fuerza extensora o una comprensiva, el resultado será una variación en el momento dipolar, provocado que aparezca una tensión entre los electrodos. Entonces, si el cilindro se comprime, la tensión tendrá la misma polaridad que la fuente, pero en cambio si el cilindro se estira, la tensión sobre los electrodos
tendrá una polaridad opuesta a la corriente en sentido real de los electrones. Estos son ejemplos muy claros de la acción generadora, donde se transforma una energía mecánica en una energía eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, acá tenemos los posibles casos dependiendo de la tensión y de la polaridad de los elementos. Entonces decimos que si una tensión de polaridad inversa se aplica a los electrones, este cilindro se acortará, que es el primer caso. El segundo caso tenemos que si la tensión aplicada es de la misma polaridad, el cilindro también se acortará. Y por último, tenemos que si aplicamos una tensión alterna, el cilindro se encogerá y se alargará con la misma frecuencia que la de tensión aplicada. En estos tres se ha reflejado el principio de generador, donde transformamos la energía eléctrica en energía mecánica. Siguiente. Bueno, acá tenemos que la figura a la derecha, o sea, no la gráfica, sino la figura a la derecha, muestra un generador libre de tensión de 20 milímetros de cerámica PXC, que ya sabemos qué es. Y esta varía al aplicarse un esfuerzo de compresión. Y a su lado izquierdo tenemos la gráfica, que la gráfica muestra cómo la tensión es directamente proporcional hasta los 50.000 kilopascales, cuya tensión generada será de 25 kilovoltios. Entonces, la máxima elongación piezoeléctrica inducida en un PXC estará en torno de los 1.5 por 10 a la menos 4. En un cilindro de 20 milímetros se podrá conseguir una deformación de 3.3 micras. Y por último, tendríamos que estas son condiciones ideales. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la despolarización? Entonces aquí tenemos las características, las cuales son que la primera es que la temperatura del material debe estar por debajo de la temperatura de fluido. La segunda es que la cerámica no debe estar expuesta a campos alternos eléctricos fuertes opuestos al eje de polarización. Y por último tendríamos que los esfuerzos extensivos y compresivos no deben exceder los límites permitidos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar de las ecuaciones de la piezoelectricidad. Esas ecuaciones solo son válidas para un efecto piezoeléctrico directo. Entonces tenemos que el dipolo eléctrico medio, definido como P, desarrollado por una tensión extensiva, definido como T, paralela a su eje de polarización, será definido por la ecuación P es igual a D por a D de T, teniendo que D es la constante de voltaje piezoeléctrico. La segunda fórmula tendríamos que en función de campo eléctrico, definido como E, y el desplazamiento eléctrico. Esta es la segunda ecuación, en función del campo eléctrico. Entonces tenemos que epsilon es la permitividad. Luego, al relacionar estas ecuaciones, tenemos las dos ecuaciones siguientes, ya después de tenerlas relacionadas, y sabiendo que G es la constante de carga piezoeléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, esto es para un efecto piezoeléctrico inverso. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de tensiones mecánicas, el alargamiento medio experimentado por la cerámica piezoeléctrica cuando está sujeta a un campo eléctrico externo viene dada por las siguientes dos ecuaciones, que es S es igual a D de E y S es igual a G de T, teniendo que D es la constante piezoeléctrica a tensión constante y G es igual a D sobre epsilon sub 0 a la T, que es la constante de carga piezoeléctrica. Y tenemos que el alargamiento experimentado en un medio elástico sujeto a una tensión sigue la ley de Hooke. Por eso tenemos la ecuación de abajo, que dice que T viene siendo la fuerza y Y es la compilancia del medio. Bueno, generalmente, sin embargo, la respuesta de una tensión piezoeléctrica media será una compleja interacción entre las dos expresiones. Y tendríamos una aproximación de estas serían que las dos ecuaciones de la derecha, donde S exponente E y S exponente D son específicas para un campo eléctrico constante. Siguiente, por favor.
Bueno, en esto vamos a hablar ahora del equivalente eléctrico. Podemos ver a esta izquierda un circuito eléctrico. Vamos a definir las variables de este circuito eléctrico. C sub 0, hablamos de la capacidad del transductor. R sub 0, hablamos de las pérdidas dieléctricas. R sub 1, hablamos de las pérdidas mecánicas. R sub 2, hablamos de las pérdidas en ruidos. Y por último, C sub 1 y L sub 1, estamos hablando de la rigidez y masa del material. Así se ve un circuito eléctrico para un circuito piezoeléctrico. Listo, y a la derecha vemos una curva de resonancia. Entonces en esta curva podemos notar varias cosas. La primera es que el valor de F sub S es donde la admitancia es máxima. Esta representa la frecuencia de resonancia serie. El mínimo valor de esta admitancia representa la frecuencia de resonancia paralela. Aquí lo podemos ver, F sub S y F sub P en la gráfica. Y por último, tenemos que la admitancia eléctrica de la vibración sería como representante de la curva de resonancia, que es la curva que tenemos acá. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los sonidos y ultrasonidos, los cuales son muy importantes a la hora de trabajar este tipo de casos. Entonces, vamos a empezar por lo que es el sonido. Primero vamos a hablar de las formas en las que el sonido es generado, como las tenemos acá. Entonces tenemos tres formas de generación de sonido. La primera, que vendría siendo de forma mecánica, mediante la excitación de una columna de aire. La segunda, que es la mediación de un generador mecánico accionado por un motor. La tercera, que es de forma eléctrica, mediante la conversión de oscilaciones eléctricas a mecánicas utilizando un altavoz. Pero vamos a hacer énfasis en esta última palabra, altavoz. ¿Qué es un altavoz? Entonces, un altavoz es un aparato que convierte la energía eléctrica modulada aplicando en sus bornes en energía mecánica, la cual es a su vez transformada en energía acústica al poner las moléculas de aire en movimiento o vibración. Y de esta forma, el sonido es percibido por el oído humano. Si no, no sería posible percibir nosotros este tipo de sonidos. Tenemos que el altavoz es el transductor más conocido. ¿Pero qué es un transductor? Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de energía en otra. Es una cosa muy sencilla. Y este sonido del transductor está comprendido entre la gama de los 20 y 20.000 ciclos, también denominados Hertz, siendo un Hz su denominación, igual a una oscilación por segundo y varios Hertz. Una cantidad de oscilaciones producidas en el mismo periodo de tiempo ya vendría siendo la frecuencia. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablamos del sonido y ahora tenemos lo que es el ultrasonido. Empezaremos, igual que en la anterior diapositiva, definiendo por qué es generado. Entonces, el ultrasonido puede ser generado por, primero, de forma mecánica, segundo, por mediación de un generador mecánico, y tercero y último, de forma eléctrica, mediante la conversión de oscilaciones eléctricas en oscilaciones mecánicas, mediante un transformador de onda o convertidor llamado transductor, cabe aclarar piezoeléctrico. Entonces, como ultrasonido también tenemos que entender que es el sonido no audible por el hombre y está comprendido en la gama de los 20 a los 500 kHz. Y el concepto fundamental de este ultrasonido está basado en la producción de ondas ultrasónicas y el aprovechamiento de las vibraciones mecánicas de estas mismas ondas. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos los actuadores de potencia. Aquí tenemos en esta primera parte, son dos, el generador de potencia y el anillo piezoeléctrico. Empezaremos por el generador de potencia. Entonces tenemos que los generadores de potencia de ultrasonido van hasta los 10.000 Nm y esto se forma, como se puede ver en la imagen, a modo de un sándwich, colocando discos de material piezoeléctrico y electrodos de conductor dentro de un cilindro de acero. La tensión entre los electrodos hace que el material se expanda, provocando que todo el conjunto se extienda y contraiga. Entonces por acá podemos ver a la derecha las dimensiones, podemos ver la capacitancia de diferentes generadores, podemos ver todas las características que tenemos en este generador dependiendo de su diámetro y de su longitud. Siguiente, por favor.
Bueno, y para terminar, tenemos lo que es un anillo piezoeléctrico. Este es el segundo generador de potencia. Entonces, estos varían la capacitancia dependiendo del diámetro 1 y el diámetro 2. Entonces, por eso tenemos acá y la altura. Entonces, por eso tenemos acá esta tabla que nos muestra los diferentes diámetros, diámetro 1 y diámetro 2, y la altura, y dependiendo de eso, nos da la capacitancia nominal para cada caso. Teniendo como, por ejemplo, si mi anillo piezoeléctrico, el diámetro 1 viene siendo 20 milímetros, teniendo una tolerancia de 0.5, el diámetro 2 viene siendo de 6 milímetros, teniendo una tolerancia de 0.3, y tenemos que la altura de mi anillo piezoeléctrico es 5, teniendo una tolerancia de 0.1, podríamos deducir que la capacitancia nominal de nuestro anillo vendría siendo 500. Muchas gracias. Bueno, a continuación yo les voy a explicar sobre lo que es la ferroelectricidad, la explicación de este fenómeno, sus aplicaciones y en la industria actualmente. Entonces, empezamos con, así como hicimos antes, con palabras claves que se irán definiendo durante el transcurso de la explicación o que ya hemos definido antes. Entonces, como primera medida, ¿qué es la ferroelectricidad? Esta es una propiedad empírica de los materiales dieléctricos no centrosimétricos, que poseen por lo menos dos estados orientacionales enantiomorfos, termodinámicamente estables, que pueden ser intercambiados uno al otro por influencia de un campo eléctrico externo o cuya única diferencia es la dirección del vector de polarización. Un material dieléctrico es un material con una baja conductividad eléctrica, es decir, un aislante, lo cual tiene la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. Así, todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. Por otra parte, los enantiomorfos que también mencioné son los que están formados por partes iguales dispuestas en un orden inverso, es decir, como si fuera una imagen reflejada en un espejo. Siguiendo con la ferroelectricidad, el efecto físico observable es el que el material presenta una polarización después de que se retira un campo eléctrico. Se puede explicar en función de una alimentación residual de dipolos permanentes. Un ejemplo de este fenómeno es el titanato de bario, que lo vemos aquí en la imagen. Los materiales que retienen una polarización neta, una vez retirados el campo, se conocen como materiales ferroeléctricos. Entonces ahora vamos a hablar precisamente de eso. Los materiales ferroeléctricos constituyen una subclase dentro de los materiales piezoeléctricos que ya comentamos, es decir, son materiales que experimentan una deformación mecánica cuando se les aplica un voltaje o que por el contrario se cargan eléctricamente cuando son deformados. Los materiales ferroeléctricos exhiben una gran gama de propiedades funcionales incluidas: alta polarización eléctrica, piezoelectricidad fuerte, actividad óptica no lineal, piroelectricidad sobresaliente y comportamiento no lineal dieléctrico. Estas propiedades son indispensables para su aplicación en numerosos dispositivos electrónicos, ya sean como sensores, detectores infrarrojos, filtros de microondas y recientemente memorias no volátiles, por nombrar solo algunas, porque hay muchas. Debido a la combinación única de propiedades, los investigadores e ingenieros se han centrado en la visualización y crecimiento de los dominios ferroeléctricos en diferentes escalas. Ahora vamos a hablar del ciclo de histéresis de los materiales ferroeléctricos. El ciclo muestra el efecto del campo eléctrico sobre la polarización y sobre la alineación de los dipolos. Al aplicar un campo, observamos que los dipolos empiezan a alinearse con dicho campo. El campo alinea a todos los dipolos obteniéndose la polarización máxima o saturación, es decir, todos los dipolos orientados en la misma dirección y sentido. Luego, cuando se retira el campo, queda una polarización remanente, debido al acoplamiento entre dipolos. El material queda permanentemente polarizado.
Cuando aplicamos un campo en dirección opuesta al anterior, algunos dipolos permanecen en la misma dirección y sentido, mientras que otros se invierten. Por tanto, en este punto la polarización es nula. Este campo aplicado se conoce como campo coercitivo. Luego, si seguimos aumentando este campo inverso, se produciría una saturación con polarización opuesta, igual que en el punto 3, pero de forma inversa. Y por último, el área contenida dentro de dicho ciclo está relacionada con la energía necesaria para que la polarización cambie de una dirección a otra. Ahora voy a explicar sobre la ferroelectricidad frente a la temperatura. Y precisamente frente a la temperatura de Curie. La temperatura de Curie se denomina a la temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético. Esta temperatura lleva el nombre del físico francés Pierre Curie, que la descubrió en 1895. Entonces, ¿cómo se comporta un material ferroeléctrico frente a esta temperatura? Por encima de la temperatura de Curie crítica, el ferroeléctrico se pierde, donde el comportamiento térmico se impone frente al campo eléctrico aplicado, es decir, que los dipolos se encuentran desordenados sin dirección y sin sentido. Por debajo de la temperatura de Curie, el comportamiento eléctrico predomina frente al comportamiento térmico, es decir, que los dipolos tienden a alinearse en la misma dirección y sentido, es decir, que se ordenan. Ahora voy a hablar sobre las aplicaciones en la industria que tenemos actualmente de los materiales ferroeléctricos. La primera parte de aplicaciones la vemos en la industria eléctrica y electrónica. La primera aplicación de estos materiales fue el desarrollo de condensadores cerámicos, que en la actualidad representa el orden del 20% del mercado mundial de componentes. Aplicaciones posteriores como filtros cerámicos, elementos de integración en circuitos integrados, dispositivos activos, conversores y demás se fundamentan en este tipo de materiales. En la tecnología de la información, los elementos anteriormente mencionados en eléctrico y electrónico constituyen fundamentalmente lo que sabemos que es un teléfono celular. Es por esto que los materiales ferroeléctricos tienen una gran importancia para la comunicación en estos días. Ahora, comunicaciones ultrasónicas. El desarrollo del sistema del sonar para la detección y comunicación submarina es uno de los avances que se ha conseguido en el manejo del ultrasonido como forma de comunicación. Esto no habría sido posible sin el uso de los materiales ferroeléctricos. La mejora de estos materiales también representa la mejora de estos sistemas. De la misma forma, estos materiales también son necesarios para los sistemas de transmisión, recepción y codificación de las comunicaciones por microondas. O sea, no solo ultrasonido, sino también microondas. Y en comunicaciones ópticas, ya que el desarrollo de comunicaciones ópticas está sustentado mayormente por este tipo de materiales, los ferroeléctricos. Sistemas de óptica integrada, moduladores lineales de electroóptica, moduladores de paso de onda, guías de onda, filtros, dispositivos de modulación EO, redes de Bragg, cambiadores de frecuencia, polarizadores y un sinfín más de componentes están sustentados en los materiales ferroeléctricos y por eso se dice que son la base de la comunicación óptica. Y pues eso sería toda la explicación. Aquí tenemos las referencias de la primera parte de la exposición, aquí las referencias de la segunda parte y referencias de las imágenes. Muchas gracias.